Rosa había limpiado casas toda su vida. Manos ásperas, rodillas que crujían al agacharse, y una espalda que le recordaba cada día que había trabajado más de lo que su cuerpo podía soportar. Pero nunca se quejaba. No podía darse ese lujo. Tenía 3 hijos que alimentar y un esposo que había desaparecido hacía años, dejándola sola con las facturas y las promesas rotas. Así que cada mañana se levantaba antes del sol. Se ponía su uniforme gris y salía a limpiar la suciedad de vidas que nunca serían la suya. La mansión de los Vega era su trabajo más grande. Una casa enorme en las afueras de la ciudad, con jardines perfectos y ventanas que brillaban como diamantes. Los Vega eran una familia de dinero antiguo, de esos que aparecían en revistas y hablaban con voces suaves pero miradas frías. El señor Vega era abogado. La señora Vega, diseñadora de interiores. Tenían 2 hijos adolescentes que apenas la miraban cuando pasaba con la aspiradora. Para ellos, Rosa era invisible. Solo una sombra que recogía sus desórdenes y desaparecía antes de que notaran que había estado allí. Pero Rosa no les guardaba rencor. Estaba acostumbrada. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente rica no veía a las personas como ella. No por maldad, sino por costumbre. Éramos parte del paisaje, como los muebles, como las plantas, necesarios pero olvidables. Ese martes por la mañana, Rosa llegó como siempre. Eran las 6 de la mañana y la casa estaba en silencio. Los Vega todavía dormían. Ella sacó sus productos de limpieza del armario del pasillo y comenzó por la cocina. Pisos de mármol, encimeras impecables, electrodomésticos que costaban más que su renta de todo un año. Limpió cada superficie con cuidado, como si estuviera puliendo joyas. Después subió al segundo piso. Habitaciones, baños, el estudio del señor Vega. Todo tenía que quedar perfecto. Pero cuando bajó de nuevo, algo llamó su atención. Una puerta al final del pasillo trasero. Una puerta que nunca había visto abierta. Siempre estaba cerrada con llave. La señora Vega le había dicho desde el primer día que no tocara esa zona. Es el sótano. Está lleno de cosas viejas. No hay nada que limpiar ahí. Pero esa mañana la puerta estaba entreabierta. Solo un poco. Como si alguien hubiera olvidado cerrarla. Rosa se detuvo frente a ella. Dudó. No era su asunto. Tenía que respetar las reglas. Pero algo dentro de ella, una curiosidad inocente, la empujó a mirar. Solo un vistazo. Nada más. Empujó la puerta con cuidado y una corriente de aire frío salió del interior. Escaleras de madera que bajaban hacia la oscuridad. Rosa encendió la luz del pasillo, pero apenas iluminaba los primeros escalones. El resto era sombra. Olía a humedad. A encierro. A algo que había estado oculto demasiado tiempo. Bajó despacio. Cada escalón crujía bajo su peso. El sótano era más grande de lo que esperaba. Cajas apiladas contra las paredes. Muebles viejos cubiertos con sábanas. Estantes llenos de libros polvorientos. Pero en el fondo, casi escondido detrás de una cortina rasgada, había una cuna. Rosa se quedó paralizada. Una cuna. En un sótano. ¿Por qué alguien tendría una cuna ahí abajo? Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Y entonces lo escuchó. Un sonido suave, apenas perceptible. Un llanto. Corrió hacia la cuna. Y ahí, envuelto en mantas sucias, estaba un bebé. Un niño pequeño, de tal vez 6 o 7 meses. Su piel estaba pálida, sus labios agrietados. Lloraba sin fuerza, como si ya no le quedara energía. Rosa sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaban cuando lo levantó. El bebé era tan ligero, tan frágil. Olía mal. Estaba mojado. Hambriento. «Dios mío», susurró Rosa. «¿Qué te han hecho?» El bebé abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Rosa lo apretó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién podía dejar a un bebé en un sótano frío y oscuro, solo, sin comida, sin amor? Subió las escaleras con el niño en brazos. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Tenía que encontrar a la señora Vega. Tenía que exigir respuestas. Pero cuando llegó al primer piso, la casa seguía en silencio. Nadie había bajado aún. Miró al bebé. Seguía llorando bajito, aferrándose a su uniforme con dedos diminutos. Rosa fue a la cocina. Calentó un poco de leche. La puso en un biberón que encontró en uno de los cajones y se sentó en una silla. El bebé bebió con desesperación, como si no hubiera comido en días. Tal vez no lo había hecho. Cuando terminó, se quedó dormido en sus brazos,
exhausto. Fue entonces cuando escuchó pasos en las escaleras. La señora Vega bajaba, vestida con su bata de seda, el cabello perfectamente peinado incluso a esa hora. Se detuvo en seco cuando vio a Rosa con el bebé. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con algo que Rosa no pudo identificar. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Culpa? ¿Qué haces con él?, preguntó la señora Vega con voz tensa. Rosa se puso de pie, abrazando al bebé con fuerza. Lo encontré en el sótano, señora, en una cuna, solo, llorando. Está desnutrido, sucio. ¿Quién es este niño? ¿Por qué está ahí abajo? La señora Vega no respondió de inmediato. Miró hacia las escaleras como si temiera que alguien más la escuchara. Luego caminó hacia Rosa y extendió los brazos. «Dámelo». «No», dijo Rosa, sorprendiéndose de su propia firmeza. «No hasta que me diga qué está pasando». La señora Vega cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo había lágrimas en ellos. «No es lo que piensas». «Entonces, explíqueme». Un largo silencio llenó la cocina. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar. La luz del amanecer entraba por las ventanas. Pero dentro de esa casa todo era oscuridad. Finalmente la señora Vega habló. «Ese niño es mi nieto». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su nieto? Miró al bebé dormido en sus brazos y luego de nuevo a la señora Vega. No tenía sentido. Los hijos de los Vega eran adolescentes. Mateo tenía 16 años. Lucía, 18. ¿Cómo podía ese bebé ser su nieto? «No entiendo», dijo Rosa con voz temblorosa. La señora Vega se sentó en una de las sillas de la cocina. Se veía pequeña de repente, vulnerable, como si toda la elegancia que siempre llevaba se hubiera desmoronado en un instante. «Es el hijo de Lucía». Rosa abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Lucía, la chica perfecta, la que siempre salía en las fotos familiares con sonrisas ensayadas y vestidos caros. La que iba a una universidad privada y hablaba 3 idiomas. Esa Lucía había tenido un bebé. Nadie podía saberlo, continuó la señora Vega con la voz quebrándose. Su futuro estaba planeado. Universidad en el extranjero, una carrera brillante, un buen matrimonio. Un bebé lo arruinaría todo. Su padre dijo que no podíamos permitirlo, que teníamos que protegerla. ¿Protegerla? Rosa sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Encerrando a un bebé en un sótano? ¿Eso es protección? No fue mi idea, dijo la señora Vega, pero su voz sonaba hueca. Mi esposo contrató a una enfermera. Venía cada noche a alimentarlo, a cambiarlo. Nadie debía verlo. Nadie podía saber que existía. Íbamos a darlo en adopción. Encontrar una familia que lo quisiera, pero sin papeles, sin registros, todo en secreto. ¿Y la enfermera?, preguntó Rosa. ¿Dónde está ahora? La señora Vega bajó la mirada. Dejó de venir hace 3 días. No contestaba las llamadas. Mi esposo dijo que conseguiría a alguien más, pero se detuvo. Yo no sabía que el bebé estaba solo tanto tiempo. Lo juro. No sabía. Rosa sintió náuseas. 3 días. Un bebé abandonado por 3 días. Sin comida, sin agua, sin nadie que lo tocara o lo consolara. Podría haber muerto. Probablemente eso era lo que el señor Vega esperaba, que el problema se resolviera solo. ¿Y Lucía?, preguntó Rosa. ¿Ella sabe que su hijo está aquí? La señora Vega negó con la cabeza. Dio a luz en una clínica privada. Nunca lo vio. Le dijimos que el bebé había sido adoptado inmediatamente por una familia buena, que estaba bien, que podía seguir con su vida. Ella quiso creerlo. Era más fácil así. Más fácil, repitió Rosa con amargura. Miró al bebé en sus brazos. Dormía profundamente, ajeno a la conversación que decidía su destino. Este niño no es un problema que resolver. Es un ser humano. Tiene derecho a vivir, a ser amado. Lo sé, susurró la señora Vega. Pero no sabes cómo es mi esposo. Lo que es capaz de hacer para proteger esta familia, para proteger nuestra reputación. ¿Reputación? Rosa sintió que la rabia la ahogaba. ¿Vale más su reputación que la vida de este bebé? La señora Vega no respondió. Solo lloraba en silencio, con las manos cubriéndose el rostro. Y Rosa supo en ese momento que esa mujer era tan prisionera como el bebé, atrapada en una jaula dorada, incapaz de rebelarse contra el hombre que controlaba cada aspecto de su vida. Pero Rosa no era como ella. Rosa había aprendido hacía mucho tiempo que cuando no tienes nada que perder, eres libre de hacer lo correcto. «Me lo llevo», dijo con firmeza. La señora Vega levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué? No puedes. Mi esposo
No me importa su esposo. Este niño necesita cuidados, comida, un médico, y no va a encontrar nada de eso en este sótano. Me lo llevo hoy. Ahora. Rosa, por favor. Si él se entera... ¿Qué se entere? Rosa caminó hacia la puerta con el bebé bien sujeto. Y si intenta detenerme, llamaré a la policía, a los periódicos, a quien sea necesario. Ustedes decidirán qué les importa más, su reputación o este niño. Salió de la casa antes de que la señora Vega pudiera detenerla. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. Sus manos todavía temblaban, pero sus pasos eran firmes. No miró atrás. Caminó hasta la parada del autobús, abrazando al bebé contra su pecho. La gente la miraba con curiosidad. Una mujer de limpieza con un bebé que claramente no era suyo. Pero Rosa no les prestó atención. Solo importaba el niño. Solo importaba salvarlo. Cuando llegó a su pequeño apartamento, sus propios hijos ya se habían ido a la escuela. La casa estaba vacía. Acostó al bebé en su propia cama, rodeándolo de almohadas para que no se cayera. Luego llamó a su vecina, Marta, que había sido enfermera antes de jubilarse. Marta llegó en minutos. Revisó al bebé con manos expertas y rostro serio. Está deshidratado, desnutrido. Tiene una infección en la piel por estar tanto tiempo mojado. Pero va a vivir. Con cuidados, va a vivir. Rosa sintió que las lágrimas finalmente caían. Lágrimas de alivio, de rabia, de tristeza por todo lo que ese bebé había sufrido. Gracias, Marta. ¿De dónde salió este niño, Rosa? Rosa dudó, pero decidió que ya no habría más secretos. No más mentiras. De una casa donde no lo querían. De un sótano oscuro donde lo dejaron morir. Pero ahora está aquí. Y mientras yo respire, nadie volverá a lastimarlo. Marta asintió lentamente. No hizo más preguntas. Solo se quedó para ayudar a bañar al bebé, a ponerle crema en las rosaduras, a alimentarlo con paciencia. Y cuando el niño finalmente se durmió, limpio y cómodo por primera vez en días, Rosa se sentó a su lado y lloró. Lloró por él, por Lucía, por todas las madres que habían sido obligadas a renunciar a sus hijos, por todos los niños que nacían en familias donde el amor era menos importante que la apariencia. Pero también se hizo una promesa. Este bebé no sería una estadística más. No sería un secreto enterrado. Ella lo salvaría. Aunque eso significara enfrentarse a los Vega. Aunque eso significara perder su trabajo. Aunque eso significara arriesgarlo todo. Porque al final, ¿qué valía una vida si no podías mirar a un niño a los ojos y decirle que hiciste lo correcto? El destino había puesto a ese bebé en su camino, y Rosa no iba a desperdiciarlo. Pero lo que no sabía era que los Vega no se rendirían tan fácilmente, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Rosa llamó a la casa de los Vega para decir que estaba enferma y que no podría ir a trabajar. La señora Vega no hizo preguntas. Solo dijo, entiendo, con voz temblorosa y colgó. Rosa sabía que eso significaba que la señora Vega le estaba dando tiempo. Tiempo para decidir qué hacer. Tiempo antes de que el señor Vega descubriera lo que había pasado. El bebé empezó a recuperarse. Marta venía todos los días a revisarlo. Le enseñó a Rosa cómo preparar una fórmula especial para ayudarlo a ganar peso. Le mostró cómo curar las rosaduras en su piel. Y poco a poco el niño comenzó a cambiar. Sus mejillas se llenaron. Sus ojos brillaron con más vida, y cuando Rosa lo cargaba, él se aferraba a ella como si supiera que ella era su salvación. Los hijos de Rosa se enamoraron del bebé inmediatamente. Miguel, de 14 años, lo cargaba con cuidado torpe pero lleno de ternura. Ana, de 11, le cantaba canciones de cuna que había aprendido en la escuela. Y Carlos, de 9, insistía en que el bebé debía dormir en su habitación porque los hombres se cuidan entre ellos. Rosa no les dijo toda la verdad. Solo que había encontrado al bebé abandonado y que lo estaba cuidando hasta encontrarle un hogar seguro. Sus hijos no hicieron más preguntas. Confiaban en ella. Y Rosa agradeció esa inocencia, ese amor puro que no necesitaba explicaciones complicadas. Pero en las noches, cuando todos dormían, Rosa se quedaba despierta mirando el techo. Sabía que esto no podía durar para siempre. No podía simplemente quedarse con el bebé sin consecuencias legales. No tenía papeles de adopción. No tenía permiso de nadie. Y los Vega tenían dinero, poder, conexiones. Si decidían recuperar al niño, o peor, si decidían silenciarla para que su secreto no saliera a la luz, ¿qué podría hacer ella? Era solo una mujer de limpieza, invisible, prescindible.
Fue Marta quien le dio la idea. Tienes que hablar con Lucía. Rosa la miró sorprendida. ¿Lucía? Ella cree que su hijo fue adoptado, que está bien. Exactamente, dijo Marta. Le mintieron. Ella tiene derecho a saber la verdad. Y si hay alguien que puede detener esto, es ella. Es su madre. Tiene derechos. Rosa sabía que Marta tenía razón, pero también sabía lo que eso significaba. Lucía tendría que enfrentarse a sus padres. Tendría que aceptar que habían traicionado su confianza de la manera más cruel posible. Y Rosa no sabía si la chica tendría el valor para hacerlo. Pero tenía que intentarlo. Investigó un poco. Descubrió que Lucía estudiaba en la universidad local 3 veces por semana. Rosa esperó afuera del campus un martes por la tarde, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando vio a Lucía salir del edificio principal, casi no la reconoció. La chica se veía diferente, más delgada, más pálida. Sus ojos tenían sombras oscuras debajo, como si no hubiera dormido bien en meses. Caminaba con los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. Rosa se acercó con cuidado. ¿Lucía? La chica se detuvo y la miró con confusión. ¿Rosa? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante. Sobre tu bebé. El rostro de Lucía se descompuso. Todo el color desapareció de sus mejillas. Miró alrededor, como si temiera que alguien las escuchara. No sé de qué hablas. Sí lo sabes, dijo Rosa con suavidad. Y necesitas saber la verdad. Tu hijo no fue adoptado, Lucía. Tu hijo estaba en el sótano de tu casa. Tu padre lo escondió ahí. Lo abandonó. Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. Eso no es verdad. Mis padres me dijeron. Te mintieron. Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Lo encontré hace una semana. Estaba solo, hambriento, enfermo. Nadie lo había cuidado en días. Si yo no hubiera bajado a ese sótano, él habría muerto. Lucía negó con la cabeza violentamente. No, no. Mis padres no harían eso. Ellos me prometieron que él estaría bien, que tendría una familia que lo amara. La tiene, dijo Rosa. Tiene a su madre, tiene a ti. Pero solo si eres lo suficientemente valiente para reclamarlo. Lucía se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. Un llanto profundo, desgarrador, que llevaba meses contenido. Rosa la abrazó, sin importarle que estuvieran en medio de la calle, sin importarle las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban. Lo siento, susurraba Lucía entre sollozos. Lo siento mucho, yo quería quedármelo, quería ser su madre, pero mi padre dijo que arruinaría mi vida, que la gente hablaría, que nadie me respetaría. Y yo fui cobarde, lo dejé ir. No fuiste cobarde, dijo Rosa firmemente. Fuiste manipulada, engañada. Pero ahora sabes la verdad, y tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Lucía se apartó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? En mi casa. A salvo. Pero no puede quedarse ahí para siempre. Necesita a su madre. Te necesita a ti. Lucía cerró los ojos. Rosa podía ver la batalla interna que libraba. El miedo contra el amor. La lealtad familiar contra la verdad. La comodidad contra la valentía. Finalmente abrió los ojos. Y en ellos, Rosa vio algo que no había visto antes. Determinación. Llévame con él. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar todo. El apartamento de Rosa nunca había recibido a alguien como Lucía. La chica entró con pasos lentos, mirando las paredes con pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, las fotos familiares pegadas con cinta adhesiva. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero en sus ojos no había juicio. Solo nerviosismo. Está dormido, susurró Rosa, guiándola hacia su habitación. Lucía se detuvo en la puerta. El bebé estaba acostado en la cama de Rosa, rodeado de almohadas, con una pequeña manta celeste cubriéndolo. Dormía tranquilo, con los puños cerrados junto a su rostro. Se veía tan diferente de cómo lo había encontrado Rosa. Limpio, alimentado, amado. Lucía dio un paso adelante, luego otro. Sus piernas temblaban. Cuando llegó junto a la cama, se arrodilló en el suelo y solo lo miró. No lo tocó. No se atrevió. Como si tuviera miedo de que fuera un sueño y que al tocarlo desaparecería. Es él, susurró. Es mi bebé. Sí, dijo Rosa, también arrodillándose junto a ella. Es tu hijo. Lucía extendió una mano temblorosa y rozó con cuidado la mejilla del bebé. Él se movió un poco, haciendo un sonido suave. Y entonces abrió los ojos.
esos ojos grandes y oscuros que habían visto demasiado dolor para alguien tan pequeño. Y miró a su madre. Lucía rompió a llorar. Un llanto silencioso pero profundo. Tomó al bebé en sus brazos con torpeza, como si no recordara cómo hacerlo. Pero él no lloró. Solo la miró, con esa mirada intensa que los bebés tienen, como si pudieran ver directo al alma. «Perdóname», susurraba Lucía una y otra vez. «Perdóname, mi amor. Perdóname por no ser más fuerte, por no protegerte, por dejarte solo». Rosa sintió que su propio corazón se rompía. Se dio cuenta de que ambas eran víctimas. Lucía, manipulada por un padre controlador. El bebé, abandonado por miedo y vergüenza. Y ella misma, atrapada en medio de una historia que nunca debió existir. Los hijos de Rosa llegaron de la escuela y se quedaron en la puerta, sorprendidos de ver a una extraña con el bebé. Rosa les explicó brevemente. «Es su mamá. Vino a conocerlo». Miguel asintió con seriedad. Ana sonrió. Y Carlos, sin pensarlo 2 veces, entró y le ofreció a Lucía un vaso de agua. «Llorar cansa», dijo con la sabiduría simple de un niño de 9 años. «Mi mamá siempre toma agua cuando llora». Lucía soltó una risa entre lágrimas y aceptó el vaso. «Gracias». Pasaron la tarde así. Lucía cargando a su hijo, mirándolo como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Rosa le enseñó cómo preparar la fórmula, cómo sostenerlo para que eructara, cómo cambiar su pañal. Lucía escuchaba con atención absoluta, absorbiendo cada palabra como si fuera una clase de supervivencia, porque eso era exactamente lo que era. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, la realidad regresó. Lucía miró el reloj en la pared con pánico. «Tengo que irme. Mis padres esperan que llegue a cenar. Si no estoy...» «Lucía», dijo Rosa con firmeza. «Tienes 18 años. Eres mayor de edad. Puedes tomar tus propias decisiones. No conoces a mi padre. Tienes razón, no lo conozco. Pero conozco hombres como él. Hombres que usan el miedo para controlar. Y mientras tengas miedo, él siempre ganará». Lucía abrazó a su hijo más fuerte, como si no quisiera soltarlo nunca. «¿Qué voy a hacer? No tengo dinero propio, no tengo trabajo. Vivo en su casa, uso su coche, estudio con su dinero. Si me enfrento a él, lo perderé todo. Pero ganarás a tu hijo», dijo Rosa. «Y eso vale más que todo lo demás junto». Lucía miró al bebé en sus brazos. Y en ese momento Rosa vio el cambio. Algo en los ojos de la chica se endureció. Se encendió. Como una llama pequeña pero indestructible. «Tienes razón». Lucía se puso de pie, todavía con el bebé en brazos. «Voy a enfrentarlo, esta noche. Le voy a decir que sé lo que hizo. Que encontré a mi hijo. Y que me lo voy a quedar». «¿Estás segura?», preguntó Rosa. «Él va a negarlo. Va a amenazarte. Va a hacer todo lo posible por mantenerte bajo su control. Lo sé. Pero tengo algo que él no tiene». «¿Qué?». «La verdad». Lucía besó la frente de su hijo. «Y eso es más poderoso que cualquier mentira». Rosa sintió una oleada de orgullo. Esta chica, que había parecido tan frágil hace apenas unas horas, ahora se alzaba como una madre lista para luchar. Y Rosa supo que, sin importar lo que pasara, Lucía ya había ganado lo más importante, su propia fuerza. «Déjalo conmigo esta noche», dijo Rosa. «Enfrenta a tu padre. Pero ven mañana, con un plan, con papeles, si es posible. No dejes que te haga firmar nada sin leerlo. Y si las cosas se ponen peligrosas, llámame». Lucía asintió. Entregó al bebé a Rosa con cuidado, pero con dificultad. Como si cada centímetro que los separaba le doliera físicamente. «Voy a volver por él. Lo prometo». «Lo sé». Lucía salió del apartamento con pasos decididos. Rosa la vio desaparecer por la calle, preguntándose si volvería a verla, preguntándose si el señor Vega conseguiría romperla de nuevo. Pero algo le decía que no. Algo le decía que Lucía había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado su propósito. Esa noche, Rosa apenas durmió. El bebé tampoco, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Rosa lo meció en sus brazos, cantándole canciones que su propia madre le había cantado cuando era niña. Canciones sobre la luna, sobre estrellas, sobre sueños que nunca mueren. Y mientras cantaba, rezaba. Rezaba para que Lucía tuviera el valor de hacer lo correcto. Rezaba para que el amor fuera más fuerte que el poder. Rezaba para que ese bebé, que había empezado su vida en un sótano oscuro, pudiera terminarla en los brazos de alguien que lo amara de verdad. Pero el destino tenía otros planes.
Planes que ni Rosa ni Lucía podían prever. El teléfono de Rosa sonó a las 2 de la madrugada. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole fuerte. Miró la pantalla. Número desconocido. Por un momento consideró no contestar, pero algo le dijo que era importante. ¿Hola? Rosa. Era la voz de Lucía, pero sonaba diferente, rota. Necesito ayuda. Rosa se sentó en la cama de golpe. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mi padre, él, Rosa, me echó de la casa. Dijo que si no renunciaba a mi hijo, no tenía lugar en esta familia. Así que tomé mis cosas y me fui. Estoy en la calle, no tengo a dónde ir. Rosa no lo pensó 2 veces. Dame tu dirección, voy por ti. No tienes que... Dame tu dirección, Lucía. 20 minutos después, Rosa estaba en su viejo coche, conduciendo por calles vacías hacia el barrio rico donde vivían los Vega. Encontró a Lucía sentada en una banca del parque, con una maleta a su lado y los brazos envueltos alrededor de su cuerpo, temblando del frío y del miedo. Rosa bajó del coche y corrió hacia ella. La abrazó como si fuera su propia hija. Ya está. Ya pasó. Estás a salvo. Lucía se aferró a ella y lloró. No con el llanto silencioso de antes, sino con sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su alma. Rosa la dejó llorar. Sabía que algunas heridas solo sanan con lágrimas. Cuando Lucía pudo hablar de nuevo, le contó todo, cómo había llegado a casa y había confrontado a su padre en su estudio, cómo él había negado todo al principio, diciendo que Rosa era una ladrona que había secuestrado al bebé para pedir dinero. Pero cuando Lucía insistió, cuando le dijo que había visto a su hijo con sus propios ojos, el señor Vega cambió de táctica, le ofreció dinero, mucho dinero, suficiente para que Lucía pudiera irse lejos, estudiar donde quisiera, vivir cómodamente, pero con una condición: que olvidara que el bebé existía, que dejara que él se encargara del problema de una vez por todas. Lucía le había preguntado qué significaba eso, y su padre no respondió. Solo la miró con ojos fríos, como si ella fuera una empleada que no estaba cumpliendo con su trabajo. Fue entonces cuando Lucía entendió. Su padre no iba a darle al bebé en adopción, iba a hacer que desapareciera, para siempre, de la manera que fuera necesaria. Le dije que no, susurró Lucía. Le dije que ese bebé era mi hijo y que no lo abandonaría otra vez. ¿Y él? Él me dijo que entonces ya no era su hija, que recogiera mis cosas y me fuera, que no volviera nunca. ¿Y tu madre?, preguntó Rosa. Estaba ahí, solo miraba, llorando. Pero no dijo nada. Nunca dice nada. Tiene tanto miedo de él como yo. Rosa sintió una furia ardiente en el pecho. Ese hombre podrido que se escondía detrás de trajes caros y sonrisas perfectas, que estaba dispuesto a destruir a su propia hija y a su nieto solo para mantener una imagen. Pero Rosa también sintió algo más: esperanza, porque Lucía había elegido, y había elegido bien. Vamos a casa, dijo Rosa, ayudando a Lucía a ponerse de pie. Tu hijo te está esperando. Cuando llegaron al apartamento ya estaba amaneciendo. Miguel había oído a su madre salir y se había quedado despierto cuidando al bebé. Cuando vio a Lucía entrar, le sonrió. No llores más, le dijo con sencillez. Aquí todos cuidamos de él, y ahora también te cuidaremos a ti. Lucía no pudo contener las lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de dolor, eran de gratitud, de alivio, de la sensación de no estar sola por primera vez en mucho tiempo. Rosa le preparó té caliente y le dio su propia cama para que durmiera con el bebé. Ella dormiría en el sofá. Lucía protestó, pero Rosa no aceptó negativas. Eres una madre ahora, le dijo con firmeza. Y las madres necesitan descansar para poder cuidar de sus hijos. Así que duerme. Mañana pensaremos en el siguiente paso. Lucía obedeció. Se acostó junto a su hijo, rodeándolo con sus brazos, y por primera vez en meses ambos durmieron profundamente. Seguros. Juntos. Pero Rosa sabía que no podía durar. El señor Vega no se rendiría tan fácilmente. Un hombre con su poder y su orgullo no aceptaría la derrota. Vendría por el bebé. O haría algo peor. Al día siguiente, Rosa llamó a una amiga que trabajaba en servicios sociales. Le explicó la situación con cuidado, sin dar demasiados detalles. Su amiga le dijo que Lucía, como madre biológica y mayor de edad, tenía derecho legal sobre su hijo, pero necesitaba registrarlo, obtener un certificado de nacimiento, establecer su maternidad oficialmente. El problema era que el bebé no existía en ningún registro. Había nacido en una clínica privada, sin papeles oficiales. Era un fantasma.
Y los fantasmas no tienen derechos. Necesitan un abogado, dijo la amiga de Rosa. Uno bueno. Esto va a ser complicado, especialmente si la familia tiene dinero y contactos. Rosa colgó con un nudo en el estómago. ¿Abogado? ¿Con qué dinero? Ella apenas ganaba para sobrevivir, y Lucía no tenía nada. Pero entonces recordó algo. Marta, su vecina, tenía un hijo abogado, un buen hombre que trabajaba en casos pro bono para personas sin recursos. Esa misma tarde el hijo de Marta vino al apartamento. Se llamaba Rodrigo. Tenía unos 35 años, con gafas redondas y una sonrisa amable. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Lucía terminó de hablar, se quedó en silencio un momento. «Esto es grave», dijo finalmente. Su padre podría enfrentar cargos por negligencia infantil, abandono, incluso intento de homicidio si podemos probar que sabía que el bebé estaba en peligro. Pero también es un hombre poderoso. Puede contratar a los mejores abogados. Puede influir en jueces. Puede hacer que esto se vuelva muy difícil para ustedes. ¿Pero podemos ganar?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Rodrigo la miró directamente a los ojos. Si estás dispuesta a luchar. Si estás dispuesta a contar tu historia públicamente. Si estás dispuesta a enfrentarte a tu familia frente a todo el mundo. Entonces sí, podemos ganar. Porque la verdad está de tu lado. Y la justicia, cuando funciona como debe, protege a los inocentes. Lucía miró a su hijo que dormía tranquilo en sus brazos. Luego miró a Rosa. Y finalmente, de vuelta a Rodrigo. Haré lo que sea necesario. Él es mi hijo, y nadie me lo va a quitar de nuevo. Rodrigo asintió. Entonces, empezamos mañana. Vamos a registrar al bebé con tu apellido. Vamos a obtener su certificado de nacimiento. Y vamos a presentar una denuncia formal contra tu padre. Esto no va a ser fácil, Lucía. Va a doler. Va a ser público. Tu vida va a cambiar para siempre. Ya cambió, dijo Lucía con una voz que Rosa nunca había escuchado antes. Fuerte, segura. Cambió el día que decidí ser su madre. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a tu propia familia por hacer lo correcto? La batalla legal comenzó 3 días después. Rodrigo presentó la denuncia ante el fiscal del distrito. La noticia se filtró a la prensa casi inmediatamente. Familia prominente acusada de abandono infantil. Los titulares eran brutales. Las redes sociales explotaron. El señor Vega contrató al bufete de abogados más caro de la ciudad. Su estrategia fue predecible: negar todo. Según su versión, el bebé había sido dado en adopción legalmente. Rosa era una empleada resentida que había secuestrado al niño y manipulado a Lucía, quien estaba emocionalmente inestable después del parto. Incluso presentaron testigos que juraban haber visto a Rosa llevarse al bebé de la casa sin permiso. Pero Rodrigo era bueno en lo que hacía. Muy bueno. Consiguió acceso al sótano de la casa de los Vega con una orden judicial. Ahí encontraron la cuna, las mantas sucias, los biberones vacíos, las evidencias de que un bebé había estado encerrado ahí durante semanas. También encontraron algo más: correos electrónicos entre el señor Vega y la enfermera contratada, mensajes donde él le ordenaba que minimizara el contacto con el bebé y que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Era suficiente para demostrar intención criminal. La enfermera fue localizada. Al principio se negó a testificar, aterrorizada de las consecuencias, pero cuando Rodrigo le mostró que ella también podría enfrentar cargos, cambió de opinión. Confesó todo: cómo el señor Vega le había pagado para que cuidara al bebé en secreto. Cómo le había dicho que dejara de ir después de 2 semanas. Cómo ella, asustada y sin saber qué hacer, había obedecido. La historia se volvió nacional. Las cámaras de televisión acamparon frente al apartamento de Rosa. Reporteros gritaban preguntas cada vez que salían. Lucía no dijo nada al principio, pero Rodrigo le aconsejó que era momento de hablar, de contar su versión, de humanizar la historia. Así que Lucía dio una entrevista, una sola, pero fue suficiente. Se sentó frente a la cámara, con su hijo en brazos, y contó todo: cómo había quedado embarazada de su novio del colegio, un chico que su padre consideraba inapropiado, y que había sido obligado a alejarse con amenazas legales. Cómo su padre le había dicho que un bebé arruinaría su futuro. Cómo la habían convencido de que lo mejor era dejarlo ir. Pero no me dijeron que lo dejarían morir, dijo Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijeron que tendría una familia, que estaría bien, y yo quise creerlo porque era más fácil que enfrentar la verdad. Se detuvo mirando a su hijo. Pero la verdad es que fui cobarde, y mi hijo casi murió por mi cobardía. Y si no fuera por Rosa, si ella no hubiera tenido el valor que yo no tuve, mi hijo no estaría aquí hoy.
La entrevista se volvió viral. Millones de vistas, miles de comentarios. La mayoría apoyaban a Lucía, alababan a Rosa, exigían justicia, pero no todos. El señor Vega apareció en su propia entrevista 2 días después. Traje impecable, rostro serio pero controlado. Negó las acusaciones con calma. Dijo que amaba a su hija y que solo había intentado protegerla de tomar una decisión que lamentaría el resto de su vida. Dijo que la situación había sido malinterpretada y que estaba dispuesto a perdonar a Lucía y darle la bienvenida de vuelta a casa, siempre y cuando buscara ayuda profesional. Fue una actuación perfecta y funcionó con algunas personas. Los comentarios se dividieron, algunos lo defendían. Es un padre preocupado. Están destruyendo a un hombre de bien. Esa chica está confundida. Rosa vio la entrevista y sintió náuseas. Ese hombre era peligroso. No porque fuera violento, sino porque era convincente, porque sabía cómo manipular las emociones, cómo presentarse como la víctima. No te preocupes, le dijo Rodrigo. Las evidencias hablan más fuerte que las palabras. Tenemos el sótano, tenemos los correos, tenemos a la enfermera, y lo más importante, tenemos la verdad. El juicio comenzó 2 meses después. La sala estaba llena de reporteros, curiosos, activistas de derechos infantiles. Rosa estaba ahí, sentada junto a Lucía, sosteniendo su mano. El bebé estaba con Marta en casa, a salvo de todo el circo mediático. El fiscal presentó las evidencias. Las fotos del sótano hicieron que varios miembros del jurado se estremecieran. Los correos electrónicos fueron leídos en voz alta. La enfermera testificó con voz temblorosa, confesando su participación pero señalando claramente que había actuado bajo presión e intimidación del señor Vega. Los abogados del señor Vega intentaron desacreditarla, argumentaron que era una empleada descontenta buscando venganza. Pero Rodrigo la defendió brillantemente, mostrando que no tenía nada que ganar y todo que perder al testificar. Luego fue el turno de Rosa. Subió al estrado con las manos temblando pero la voz firme. Contó exactamente lo que había encontrado ese día. Cómo había escuchado el llanto. Cómo había subido con el bebé en brazos, desafiando a la señora Vega. Cómo había sabido en lo más profundo de su ser que si no actuaba, ese niño moriría. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué arriesgó su trabajo, su seguridad, por un bebé que no era suyo? Rosa miró directamente al jurado. Porque cuando miras a los ojos de un niño que está sufriendo, no ves a un extraño. Ves a alguien que merece ser amado. Y si tienes la oportunidad de salvarlo y no lo haces, ¿qué clase de persona eres? Hubo un silencio absoluto en la sala. Incluso los abogados del señor Vega parecían no tener respuesta para eso. Finalmente Lucía subió al estrado. Estaba pálida, asustada, pero cuando comenzó a hablar, su voz no tembló. Contó su historia de nuevo, pero esta vez frente a su padre, mirándolo directamente a los ojos. «Me dijiste que me amabas», dijo. «Me dijiste que esto era por mi bien. Pero el amor no esconde bebés en sótanos. El amor no deja que un niño sufra para proteger una reputación. Tú no me amabas, papá. Amabas la imagen de lo que querías que yo fuera. Y cuando no cumplí con esa imagen, decidiste borrar las consecuencias, sin importar a quién lastimaras en el proceso». El señor Vega no mostró emoción. Solo la miró con ojos fríos, como si fuera una extraña. Pero la señora Vega, sentada detrás de él, lloraba en silencio. Y Rosa supo, en ese momento, que aunque no había tenido el valor de detener a su esposo, una parte de ella sabía que lo que habían hecho estaba mal. El juicio duró 3 semanas. Al final, el jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable. Culpable de abandono infantil. Culpable de poner en peligro la vida de un menor. Culpable de conspiración para ocultar evidencia. El señor Vega fue sentenciado a 5 años de prisión. Su licencia de abogado fue revocada, su reputación destruida. La sala explotó en murmullos. Lucía sollozó de alivio en los brazos de Rosa. Rodrigo sonrió discretamente, sabiendo que habían ganado no solo el caso, sino algo mucho más importante. Habían demostrado que la justicia podía funcionar, que los poderosos no siempre ganaban. Pero para Rosa, la verdadera victoria no estaba en la sentencia. Estaba en ver a Lucía con su hijo esa noche, en el pequeño apartamento, leyéndole un cuento antes de dormir. Estaba en ver cómo el bebé se aferraba a su madre, finalmente seguro, finalmente amado. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades. En el poder de hacer lo correcto, aunque duela. Un año después, Rosa estaba en su cocina preparando café cuando escuchó un golpe en la puerta. Abrió y encontró a Lucía con su hijo en brazos. El niño ya tenía casi 2 años.
caminaba, decía palabras, sonreía con esa sonrisa que ilumina el mundo entero. «Buenos días, Rosa», dijo Lucía con una sonrisa. «Buenos días, hija». Rosa había empezado a llamarla así hacía meses, y Lucía nunca la había corregido. Entraron y Rosa preparó chocolate caliente para el niño. Lucía le contó que había conseguido un trabajo en una guardería. No pagaba mucho, pero le gustaba, y lo más importante, podía llevar a su hijo con ella. Estaba estudiando educación infantil por las noches. Quería ser maestra. «Nunca pensé que mi vida sería así», dijo Lucía, mirando a su hijo jugar con los bloques de madera que Miguel le había regalado. «Pensé que sería abogada o diseñadora o algo elegante. Pero esto es mejor. Esto es real». Rosa sonrió. «La felicidad no viene de lo que tienes. Viene de a quien amas y quien te ama de vuelta». La señora Vega había intentado contactar a Lucía varias veces. Quería conocer a su nieto. Quería disculparse. Pero Lucía no estaba lista. Tal vez algún día lo estaría. Tal vez no. Y eso estaba bien. El perdón no podía ser forzado. Tenía que nacer de forma natural, cuando las heridas estuvieran lo suficientemente sanadas. El señor Vega seguía en prisión. Lucía no había ido a visitarlo ni una sola vez. Y no tenía planes de hacerlo. Algunas relaciones simplemente no podían ser reparadas. Y reconocer eso no era crueldad. Era supervivencia. Rosa había dejado de trabajar como empleada de limpieza. Con la exposición mediática del caso, varias personas habían querido ayudarla. Una organización de derechos humanos le había dado una beca para estudiar trabajo social. A sus 50 años estaba volviendo a la escuela. Sus hijos estaban orgullosos, y ella estaba asombrada de que la vida todavía le guardara sorpresas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Lucía de repente. «Todos me dicen que soy valiente, que soy inspiradora, pero la verdad es que no hice nada especial. Solo amé a mi hijo. Solo hice lo que cualquier madre debería hacer». «Eso es exactamente lo que te hace valiente», dijo Rosa. «No es valiente quien no tiene miedo. Es valiente quien tiene miedo y aún así hace lo correcto». El niño corrió hacia Rosa y extendió los brazos. Ella lo levantó y él la abrazó con esa fuerza pura que solo los niños tienen. Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso del pequeño contra su pecho, y supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo. Porque al final habían salvado una vida, y no solo la del bebé, también la de Lucía, también la suya propia. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó Rosa. Después del juicio, Lucía había decidido registrarlo oficialmente, pero había tardado en elegir un nombre. Quería que fuera significativo. Lucía sonrió. «Mateo. Como la esperanza, como el regalo que no sabía que necesitaba, como el niño que me enseñó que el amor es más fuerte que el miedo». Rosa sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Es un nombre perfecto». Esa tarde, cuando Lucía se fue con Mateo, Rosa se quedó en la puerta viéndolos alejarse. Madre e hijo, juntos, seguros, amados, y pensó en todas las historias que nunca se cuentan, en todos los bebés que no son encontrados a tiempo, en todas las mujeres que no tienen el valor de Lucía, en todos los secretos que permanecen enterrados en sótanos oscuros. Pero también pensó en las historias que sí se cuentan, en los finales felices que sí existen, en las personas comunes que hacen cosas extraordinarias simplemente porque es lo correcto. Ella era solo una mujer de limpieza, invisible, prescindible. Al menos eso es lo que el mundo le había dicho toda su vida. Pero había demostrado que incluso las personas invisibles pueden cambiar destinos, pueden salvar vidas, pueden ser heroínas sin capas ni títulos, solo con corazones que se niegan a mirar hacia otro lado cuando ven injusticia. Años después, cuando Mateo fuera lo suficientemente grande para entender, Lucía le contaría la historia. Le diría que una vez estuvo perdido, pero que una mujer con manos ásperas y corazón enorme lo encontró, y que esa mujer le enseñó a su madre lo que realmente significaba el amor. Y Mateo crecería sabiendo que fue amado, que fue buscado, que valió la pena cada batalla. Y eso, al final, era lo único que importaba, porque las casas se pueden limpiar, el dinero se puede ganar y perder. Las reputaciones se pueden construir y destruir. Pero un niño salvado, una madre redimida, una vida transformada, eso es para siempre. Eso es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Eso es lo que hace que una historia valga la pena ser contada. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, compártela. Porque todos necesitamos recordar que hacer lo correcto, aunque duela, siempre vale la pena.
y que el amor, el verdadero amor, no se rinde, nunca.